Que se pongan sobre sus pies y que abran su palabra. Amén. A mí me tocó esta noche llevar la palabra. Le doy gracias al Señor porque es un gran privilegio y una muy bonita responsabilidad el poder traer la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, versículos 6 al 8. El Evangelio según San Mateo, versículos 6 al 8. 24, 6 al 8. Se pasó. Aleluya. Se pone uno nervioso, amén. Nervioso. Muy nervioso, amén. Pero tratando uno de controlar los nervios y diciendo, Señor, tú tienes el control, ¿verdad? Si me equivoco, soy yo, no es el Señor, amén. Me perdonan, amén. Gloria a Dios. No es el Señor, porque Él es perfecto, amén. Pero es bueno que uno se equivoque para que uno sepa que el Señor es el que se glorifique, el que se mueve a través de la palabra, amén. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 24, versículos 6 al 8, amén. Vamos a leer la palabra, amén. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Recordemos esta palabra, mirad que no os turbéis. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a ir en palabra de oración. Amantísimo Padre y buen Dios, Padre, una vez más, gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, yo te ruego, Padre celestial, que uses este vaso de barro una vez más, si te place, Señor. Mira, Padre celestial, que solamente sea un canal, Padre, por el cual desciende tu palabra, Señor, y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, Padre. Articula, Señor, pensamientos en mi mente, Señor, y palabras, Señor. Señor, para que se pueda transmitir aquello que me has dado, Señor eterno. Mira, Padre celestial, sabemos, Padre celestial, que tú eres el que hace esta semilla caer en tierra, Padre. Porque si tú no velas la casa, en balde trabajan, Padre, los que la edifican, Padre celestial. Señor, que sea como palabra, Señor, como agua, Señor, en tierra seca, Señor, que sea semilla, Padre, en buena tierra, Señor, para que pueda producir, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno. Y nosotros tendremos cuidado de darte toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Me pidieron el teléfono. Amén, gloria a Dios. Ha de ser alguien que va a venir a la iglesia hoy. Me está llamando para la dirección. Pueden tomar sus lugares. Amén. Damos gracias al Señor. Amén, porque es bueno. Y bueno, quiero traer esta noche, amén, con la palabra que dice, aún no es el fin. Amén. Aún no es el fin. Miramos ahorita todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y cómo los tiempos están sucediendo tan rápido, ¿verdad? Que están pasando cosas como las que acabamos de leer. Y esta conversación se estaba dando, estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. En el contexto que se estaba dando en este momento, fue que el Señor, cuando tú comienzas a leer el capítulo 24, comienzas a leer que el Señor estaba en el templo y había salido del templo. Y sus discípulos se le acercaban, ¿verdad? Para mostrarle los edificios del templo. Como que lo llevaban para que viera los edificios del templo y le mostraban. En otro evangelio le dice que los discípulos le decían al Señor, le decían, mira las ofrendas tan hermosas están, mira el templo, qué bonito está. Y el Señor,
preocupados ellos por el templo, y el Señor les dijo, mira, de cierto, les dijo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y dice que después él estaba sentado, ¿verdad?, en el monte de los olivos, y los discípulos se acercaron a preguntarle. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando nosotros estamos y recibimos una palabra, o cada información que tú o yo recibimos, ya sea en la televisión, en el radio, en el celular, en alguna red social, nos deja turbados. Porque todo lo aquello que es desconocido para el hombre le hace el temer, ¿verdad? La muerte. Todos yo creo que tememos a la muerte, algunos más que otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo desconocido, ¿verdad? Cuando quizás te ofrecieron el primer trabajo, que ibas a tener la primera entrevista, yo te aseguro que ibas nervioso. Cuando te dieron un especial en la iglesia y te ibas a parar la primera vez a ministrar en la palabra del Señor, de seguro que también estabas nervioso. Quizás tenías temor. Cuando te decían, hey, necesito hablar contigo, uno dice, y empieza la mente a crear un sinfín de ideas que si soltamos la mente, la mente se va atando cosas que ni siquiera llegan a suceder. Y los discípulos en este momento, y me imagino, porque el Señor había salido del templo y dice que después estaba sentado en el monte de los olivos, y el Señor acostumbraba a ir ahí de noche. Y los discípulos se acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo serán todas estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Estos hombres, cuando el Señor les dijo que ven todo esto que está hermoso, esas ofrendas, todos los votos que ven, toda esa gente que viene aquí honrando estas paredes, ustedes no van a quedar derribadas. Todo esto va a quedar, entonces ellos quedaron espantados, como son los momentos de estos días. ¿Verdad que ahorita hay mucha incertidumbre? ¿Verdad que no sabemos ni qué va a pasar el día de mañana? Salimos y no sabemos si vamos a regresar. Pero dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión que no se mueve, dice, y permanecen para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice, así permanece Jehová alrededor de su pueblo. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor acampa, o sea, hace un campamento alrededor, dice, de los que le temen y los defiende. De allí la importancia de tener una relación con Dios. De allí la importancia de vivir bajo su sombra poderosa. De estar, como dice el Salmo 91, habitando al abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Todopoderoso. De allí la importancia de tener la palabra de Dios como cabecera y colgada a nuestro cuello como un adorno, dice la palabra de Dios, como si fuera un collar de oro. Y eso nos lo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3. Y esta noche es verdad que hay incertidumbre, es verdad que está pasando tantas cosas en el mundo, ¿verdad? Terremotos, alertas de tsunamis, huracanes, guerras, rumores de más guerras, amenazas nucleares, ¿verdad? Y créame, hermano, yo no soy del terrorismo. A mí no me gusta agarrarme de una noticia y no me gusta asustar a la gente para que vengan a los pies de Cristo. Pero sí sentí una convicción plena de parte de Dios de esta noche, amonestar, a decir que es verdad que los tiempos son difíciles. Es verdad que parece que no hay salida. Es verdad que hay incertidumbre. Pareciera que está oscureciendo. Es verdad, pero es porque cuando más cerca está la noche, está a punto de amanecer. El sol de justicia está a punto de aparecer, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados en el cielo.
De allí la importancia de nosotros estar como las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios que había 10, 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice, y las prudentes tenían aceite, y las insensatas no tenían aceite, y las 10 cabecearon y se quedaron dormidas. No está mal quedarte dormido. No está mal tomarte un descanso, un reposo. Quedarte un momento y pensar, tomarte vamos a decirlo, un break y decir, bueno, ¿qué está pasando? Necesito silencio en mi corazón. No está mal. Lo malo es ser insensato y no estar preparado. No estar preparado ¿con qué? Con palabra de Dios en nuestro corazón. No estar preparado ¿con qué? Caminar con Dios. La palabra de Dios habla de Noé. Dice que Noé se levantó en una generación mala y perversa. En un tiempo donde estaba, dice la palabra de Dios, dice que todo carne se había corrompido. Y todos los pensamientos del hombre eran de continuamente el mal. Nada diferente a lo que está pasando hoy en día. Ahora a las cosas buenas les decimos malas y a las cosas malas les decimos buenas. Porque es tan normal. Ahora, si tú no incluyes a una gente que se dice, que se cree que es un animal, porque hay personas que piensan que son animales. Hasta ese grado de mediocridad y de corrupción ha llegado el ser humano. De estar pensando y que se olvida de que Él es hecho a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos corona de la creación. Pero tanta es la maldad, como dice el capítulo de Romanos, dice más, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su pensamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la gloria corruptible. Y empezaron a darle culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice, por eso también Dios los entregó a una mente reprobada, inservible. Está en Romanos capítulo 1, dice, para que hagan cosas que no convienen. Y como no tomar en cuenta a Dios, dice, Dios también los entregó. Se quitó de en medio. Dijo, ¿quieren ir por ese camino? Adelante. Hermano, es una situación tan difícil la que estamos viviendo en estos tiempos. Y es tan difícil, que nosotros como hijos de Dios, o como ¿cómo vamos a decir? Perceptivos a la palabra de Dios, ¿verdad? Perceptivos de la luz, como que miramos, quizás no tenemos luz, pero miramos que hay un resplandor. Quizás algunos sí traen su lámpara encendida y andan sin tropezar, pero otros batallamos caminando y pareciera como que tengo que ir con mucho cuidado porque no sé si voy a tropezar. ¿Verdad que cuando uno camina en la oscuridad uno va? Yo tenía un patrón, era mi jefe, y él siempre que caminaba él ya no podía ver. Entonces nosotros estábamos trabajando en los pinos y había unos reflectores en la noche porque se ponían esos pinos para venderse y se vendían más en las tardes y en las noches se ponían esos reflectores altos. Y recuerdo que se llama Tony, ya está muy viejito, ya muy anciano, lo he ido a visitar, pero él caminaba así. Y yo le decía a Tony, esta vez me decía, no puedo mirar, yo no veo. Yo veo una luz allá, pero yo no veo. ¿Cuántos no andamos así quizás? Lo importante es que todavía tenemos algo. Somos perceptibles a algo de luz. Y ahí es donde tenemos que guiarnos de Dios. Y decir, Señor, yo quiero esa luz. ¿Dónde? Lámpara es a mis pies tu palabra y que alumbre mi camino para yo tomar un paso más aprisa en esta generación mala y perversa. ¿Y de qué manera? El Señor nos lo dice de esta manera. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Adentro en tu conciencia, en tu pensamiento. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: ese hombre o esa mujer, dice, va a ser como árbol plantado junto a las corrientes. Se va a asemejar a un hombre, a un árbol que está plantado donde sus raíces se meten en el agua. Dice: da fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y sabes qué? Todo lo que hace prosperará, porque no es en cualquier lago que está puesto. No es en un canal sucio, no es en un canal de agua de temporada. Es en el agua de vida, que es el Señor Jesucristo, que es la agua de vida. Él es la fuente en el desierto. Él es la vid verdadera. Hermano, yo no sé si usted alcanza a mirar el peligro que hay allá afuera. Los hombres no quieren ser hombres. Y las mujeres no quieren ser mujeres. El hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. A ese grado, y nos están adoctrinando nuestros hijos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos quieren callar, pero ¿sabe qué? El Señor dijo: y busqué entre los hombres a ver si había alguien que se parara en la brecha e hiciera vallado. Y dijera: diablo, hasta aquí no vas a pasar. De aquí no vas a pasar. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley me medito de día y de noche. Porque yo sé que mi casa va a prosperar. Dice la palabra del 112, dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. Otra versión dice: cuán dichoso. Otra versión dice: cuán feliz. Cuán feliz es el hombre que teme al Señor. Dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No solo cuando vienen a leérsela un momento, sino es que la toma. Es verdad que no leo yo todos los días la Biblia, es verdad. Pero cuando yo la tomo, hermano, hubo un tiempo que todos los días la tomaba, pero ahorita no la tomo todos los días. Claro, tengo muchas cosas que hacer. Pero ayer dije: voy a leer solo un capítulo. Y me agarré. Tuvo que salir mi esposa y decir: Jonathan, allá afuera está frío y andas tan enfermo y tú no tienes cabello en la cabeza. Métete ya. Es que, hermano, la palabra del Señor debe ser nuestra delicia. Y en su ley debemos de meditar de día y de noche. Dice: átalas a tu cuello. Dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y enderezará tus veredas. No te creas que todas te las sabes. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. No creas que todas te las sabes. Teme al Señor y apártate del mal. Porque el sabio, ¿verdad que decimos nosotros? El sabio ve venir el peligro y huye. ¿Verdad que sí? Sí, porque uno bien que le sabe lo que es bueno y lo que es malo. Uno sabe que si uno mete la mano en la estufa acolorada ahí, prendida la llama, uno sabe que se va a quemar y uno no la mete. Pon la mano, no, ponla tú. Ponla tú, porque yo no. Así tenemos que tomar esa posición ante este mundo que nos quiere corromper. No, porque lo que se conoce de Dios, dice, su eterno poder y deidad invisible se hace visible a través de la creación. Y yo quiero ser esa visibilidad de Dios. Yo quiero reflejar a Cristo. Yo quiero decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cómo? Entonces tengo que empezar a observar la ley de Dios para poder afirmar mis pasos todo el tiempo. Pero ¿cómo voy a observar la ley de Dios? ¿O cómo voy a saber cómo caminar en la ley de Dios si no hay en mí conocimiento de su palabra? Si en mí no me importa la lectura de la palabra. Entonces, cuando venga la adversidad
Y cuando se levante como un gigante a pelear contra ti, te va a destruir el enemigo. O me va a destruir el enemigo. Por eso tengo que ser como hombre plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Por qué? Porque me conviene para que mi casa esté firme. Otra palabra sería fundamentarme en la roca que es Cristo. Esa piedra que sostiene a todo hombre y a toda mujer. El cual dice, todo el que hace, el que escucha esta palabra y la pone por obra, dice, le compararé al hombre prudente. Fíjate cómo le llama el Señor. Porque hace dos comparaciones. Está el que le escucha y no la hace, y está el que le escucha y la hace. Nosotros podemos hacer aquí la diferencia. O empezamos a escuchar y hacerla, o solo escuchamos y le damos. Pero eso va a dar dos comparandos, dos comparadores. Dice que el que no la hace, la palabra, es como el hombre necio. Y el hombre necio dice que llegó a un lugar. Oye, se ve bien aquí, mira aquí. Un paisaje bonito. Aquí una sombra ahí y ve un bejuco, ¿verdad? Una enredadera. O ese bejuco muy bonito, mira. Me echa mucha sombra, no sabe que es de temporada. Se le olvida que es eso, un vientecito y la seca. De temporada. Y el hombre necio dice, oye, se ve muy bonito. Así como Lot. Dice la palabra de Dios de Lot. Dice la palabra que Lot y Abraham empezaron a tener un conflicto sus siervos. Y cuando comenzaron a tener ese conflicto sus siervos, Abraham habló con Lot y le dijo, mira Lot, tú y yo somos la misma sangre, somos como hermanos. No peleemos entre nosotros. Pero Abraham estaba confiado porque la palabra del Señor era su delicia. El temor del Señor era un hombre que ciertamente aún no se escribía la Biblia, pero un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que era apartado del mal, un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En su corto, mucho entendimiento, trataba de agradar a Dios. Pero él lo que tenía era la confianza en Dios. Había puesto sus ojos sobre el invisible. Había puesto, ¿verdad?, su casa sobre la roca. Se había metido debajo de la sombra del Todopoderoso. Estaba resguardado en el hueco de la mano del que todo lo tiene, del que todo lo da. Y entonces Lot voltea y ve a que dice que vio la llanura. Y dice que lo vio con un montón de ríos. Dice como el jardín de Dios, fíjate. Es que ¿sabes qué? La persona que no conoce de la palabra de Dios, es bien fácil que lo engañen. Hay mucha gente que está engañada. Hay mucha gente y es por falta de entendimiento, por falta de conocimiento de Dios de la palabra, porque eso es adulterar la palabra. Dicen 2, 3 frases. Cristo viene. Frase de cajón para que, como ahorita yo veo que todos están caídos, entonces yo quiero que levantar la euforia, ¿verdad? Entonces le digo, Cristo viene. O digo, el que si usted no siente nada está perdido, ¿no? Pues entonces el orgullo, ¿verdad? Como yo quiero pertenecer a los santos, yo tengo que decir, ¡aleluya! Aunque no sientan nada. Porque es fácil engañarlos cuando no conocen la palabra. En cambio, hay calladitos que ahí en silencio están sintiendo su corazón que se desbarate. Dice, ¿por qué siento un fuego que me está quemando? Porque es el Espíritu de Dios. Y ahí están alabando al Señor. Con cada célula de su cuerpo, con su mente, sus cabellos, se le eriza su piel. Dice, aquí está el Señor. Y comienzan a entrar en una intimidad con Dios. Señor, perdóname, porque así es, ¿verdad? ¿Verdad que cuando uno se le somete a Dios, cuando uno siente que Dios está ahí, rapidito, mira, dice la palabra de Dios, que cuando el viento estaba pasando, cuando Elías sintió que era el Señor, dice que rapidito se ocultó. Cuando Moisés sintió que era el Señor, rapidito se ocultó. Porque hermano, la presencia de Dios es tan hermosa.
emana respeto. Es tan bello, dice una alabanza que me encanta mucho, viejita, dice, es muy lindo sentir tu poder, tu Espíritu Santo en mi ser, dice. Anhelo sentir tu amor, lléname, Señor. ¿Eh? Y dice la palabra de Dios que Lot miró la llanura y lo vio que se regaba como el huerto de Dios, dijo él. Pero como no tenía su confianza puesta en Dios, no sabía, no se fiaba del Señor. Abraham decía, mira, si tú ganas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú agarras a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú decides. Diría, no le importa. No es que no le importa. Es que él sabe dónde está parado. Y él sabe que aunque dice la palabra de Dios, que aunque ande en las tinieblas, resplandece en las tinieblas luz a los rectos. Y no tendrá temor de malas noticias. Pues su corazón, dice, está fundado en el Señor. En Él está su confianza. Él es su fortaleza. Él es su pronto auxilio. Él es su redentor. Él es su protector. Él es la piedra angular. Aleluya. La que sostiene toda la edificación. Y dice que Lot le dice, ¿sabes qué? Yo me voy para esta llanura. Ya que me tomas a escoger, pues, tío, pues, dame esa llanuría ahí con esos ríos. 3 ríos que riegan, casi ni agua tiene. Y por dentro había maldad en su corazón. Le gané. Dice la palabra de Dios que Abraham toma el monte. Abraham se va para la montaña. Piedras. Escabroso, me imagino yo. Pero ¿sabes qué? Decía, no importa. ¿Por qué no importa? Porque Dios está conmigo. Y si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada en contra de ti prevalecerá. Hermano, si te quieren hacer brujería, cómprale la gallina. Dile, ven, yo te compro la gallina, te la pago. Afírmese en el Señor. No tenga temor de malas noticias. ¿Por qué? Pero para eso hay que honrar la palabra. ¿Y de qué manera? Hacedor de la palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Aleluya. Hay tantas formas de honrar a Dios con eso. Usted ve una necesidad en un hermano, una viejita, un huérfano, mira, calladito, que de allá arriba lo están mirando, mira. Todo dice lo ve el Señor, todo lo ve y todo lo apunta. Porque el Señor, tú piensas que se le olvida. Dice la palabra de Dios de José. Dice que José estaba en la cárcel y dice que cuando fue a la cárcel sucedió que al paso del tiempo, dice que Dios le dio tanta gracia a José que José estaba gobernando ya la cárcel. Él era como que era el jefe de la cárcel. Y dice la palabra de Dios que en un tiempo el copero y el panadero pecaron con el faraón. Le hicieron una falta. Y los dos fueron metidos a la cárcel del rey. Y entonces dice la palabra de Dios que tuvieron un sueño. Cada uno la misma noche. Cada uno con su propia interpretación. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó José, yo me imagino José en prisión, dice que José estaba en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José. Me imagino caminando José con una charola adentro, llevando la comida a los presos. Hey, tú, José, mira, necesito sacar aquí, está bien. Mira que acá, José, tenemos este problema aquí, a ver cómo lo solucionan allá. Y José, me imagino que él se sentía el rey de la cárcel, hermano. ¿Por qué? No era la posición. No me malinterpreta, no era que tenía un alto cargo. Es que él sabía que el Señor estaba con él. Cuando él lloraba ahí, le atacaba la dificultad. Cuando él estaba triste, cuando él le agarraba la ansiedad, él recordaba los sueños que Dios le había dado. Y él decía, un día yo voy a salir. Y yo miré las estrellas del firmamento que se me arrodillaban. Yo miré los manojos que se me arrodillaban. Yo sé que Dios un día me va a sacar de aquí porque Él sabía traducir los sueños. Él sabía, interpretar los sueños. Entonces dice la palabra de Dios que llegó y los miró tristes a los hombres, al copero y al panadero. Y los mira tristes. Y les dice, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué están tan tristes vuestros rostros?
Mira nomás. José metido, primero es robado de su tierra, vendido por sus hermanos, su propia sangre. Y después que lo venden, ¿sabes qué hacen? Se ponen a leer la Biblia, vamos así decirlo. Dice la palabra de Dios que se pusieron a comer pan. Imagínate. Lo vendieron a José y se sentaron, vamos a traerlo a este tiempo. Vendieron a José, hablaron de José y después dijeron, vamos a leer la Biblia, hermanos. Aleluya. Vamos a alimentar nuestro espíritu. Se comieron a Raimundo y medio mundo hablando de él y dijeron, pero llegó el tiempo de la palabra. Abran sus Biblias en Mateo 24, del 6 al 8. Porque dice la palabra de Dios que después de que lo aventaron en el pozo, cuando salió José, dice la palabra de Dios que ellos después de que lo vendieron, lo querían matar, pero gracias a Dios que no se lo permitió. Lo venden y se ponen a comer pan. Y allá donde llega José, triste quizás. Porque hermano, cuando tú ves que las cosas no te van saliendo como tú quieres, empieza la tristeza en el corazón, ¿verdad que sí? Y más cuando se malinterpreta tus intenciones, tus miradas, tus saludos. Eso duele en el corazón. Duele muy feo. Porque solo del perverso sale de la perversidad, dice la palabra de Dios. Y de nosotros, dice la palabra de Dios, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces lo venden, llega José a Egipto y lo compra Potifar. Y dice que todo lo que ese muchacho tocaba, todo florecía, todo prosperaba, todo salía bien. ¿Por qué? Porque era como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. No daba fruto aún porque iba a ser en su tiempo, pero su hoja no caía. Y todo lo que hacía prosperaba, prosperaba y prosperaba. Dice que le dio tanta gracia que el hombre le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a poner de jefe de aquí, de mi casa. Porque cuando la mujer lo quiere hacer pecar a José, José le dice, ¿cómo yo voy a pecar contra mi Dios y contra mi señor Potifar? Siendo que me ha entregado todo. Lo único que me ha prohibido pues eres tú, porque tú eres su mujer. Y a causa de eso, dice la palabra de Dios, que esta mujer lo hace de sus ropas y le quita los vestidos. Y dice la palabra de Dios que José sale huyendo y luego ella dice, mira, este hombre trajo un esclavo para que me amancillara. Ahora resulta, para que me amancillara, dijo. Lo meten a la cárcel a José sin derecho a defenderse. Y allá donde va a la cárcel, dice la palabra de Dios, dice, y José estaba en la cárcel, mas Jehová estaba con José. No importa la dificultad, no importa el problema, no importa la situación, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Por eso necesitas tener tu mente configurada con su palabra. Que esa palabra esté comida, que esa palabra esté aquí en el corazón. Que haya delicia de día y de noche para ser como árbol plantado junto a esas corrientes de agua. Y dice la palabra de Dios que este hombre, José, estando en la cárcel, regresando hasta donde están los hombres tristes. Yo les pregunto, ¿quién debería estar más triste? Ellos por un sueño que ni siquiera sabían lo que es interpretar, ¿verdad? No sabían ni qué significado tenía. Ellos no sabían. O José, que conocía su realidad. ¿Quién debería estar más triste? Pero José es el que toma la delantera y le dice, ¿por qué están vuestros rostros tristes? ¿Acaso, dice, es que los dos tuvimos un sueño? Y dice, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? En otras palabras, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Eso está fuera de tus manos. Eso no hay conocimiento. La única salida es Dios. Dice, cuéntenlo y yo se lo voy a interpretar. Y dice que uno dice, yo soñaba. Dice que el copero rapidito le contó y le dijo, yo soñaba que salían 3 racimos. Salían 3 racimos de una misma vid. Dice, y yo las tomaba, dice. Y yo traía la copa del faraón en la mano. Y yo las exprimía en la mano y después se las daba a beber. Y dice que José le dice, esos 3 sarmientos que mirases son 3 días.
Al día tercero el faraón va a restituir tu cabeza. Va a restituir tu puesto y vas a volver a servir la copa en la mano del faraón. Y allí le dijo, y no, pero cuando salgas, acuérdate de mí, que yo te ayudé, que yo te interpreté. Quizás no le dio la gloria al Señor en ese momento José. No lo sabemos. Dice que él pareciera que puso su confianza en un momento en esa persona. Hermano, yo no sé cuántos años él estuvo ahí guardado. Pero si yo, cuando me agarraban por no licencia, 2, 3 días, de la más que duré creo que fueron 7. Dios mío santo, era para mí una eternidad. Eso quebranta el corazón. Ahí dice, no, yo, Señor, mira, yo conozco tantas personas. Un amigo me dijo, oye, yo cuando estaba ahí en migración, yo le prometí a Dios. Y yo volteé y le digo, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás? Porque lo conozco. No, yo le dije que si me hacía esto, ¿y dónde estás? A ver. Y dice la palabra de Dios que al ver el panadero la buena interpretación para el copero, dice que entonces contó dijo, no, aquí hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. No sabía que su charola era diferente. No sabía que ya estaba destinado para otro juicio. Y dice que él soñó que tenía 3 canastas de pan en su cabeza. Pero lo extraño era, dice, que venían las aves del cielo y se querían comer los panes de la cabeza. Y le dijo José, yo me imagino, yo no sé si José tenía algo en contra de él, porque sí de Daniel, cuando le dan la interpretación para que interprete un sueño, dice que queda turbado por un buen rato. El hombre no quería decirle al rey porque ya sabía que venía la mala la interpretación, era para los enemigos. Pero en cambio José rapidito se lo soltó. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si había ahí algo, yo no sé si andaba deprisa, yo nomás quiero, traje este detalle, ¿verdad? A colación. Que José le dijo, mira, también las 3 charolas de pan son 3 días. Es verdad. Pero al tercer día te van a colgar. Dijo, y las aves van a comer tu carne. Las aves del cielo. Y dice la palabra de Dios que a los 3 días se cumplieron. Los 2 se cumplieron. Y pasó el tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa, aunque parezca, dice la palabra de Dios, aunque la vida no dé fruto, ¿eh? Y no haya tampoco alimento, ¿verdad? Con todo eso el Señor siempre se va a glorificar. Y dice la palabra de Dios que pasó el tiempo y este hombre olvidó que José le había ayudado. Porque nosotros como seres humanos se nos olvidan las cosas. Pero sabes que ahí hay uno que nunca se le olvida. Dice que no se duerme ni se cansa. Dice que sus ojos no parpadean. Dice, presto está para ayudar. Dice, cuando me invoque, yo le voy a responder. Y dice la palabra de Dios que entonces Dios le da un sueño a Faraón. Y cuando le da un sueño en una noche a Faraón, dice que nadie se lo puede interpretar. Porque en ese sueño, habían sido 2 sueños, pero con el mismo significado en la misma noche. Y dice que él mira que brotan 7 espigas, ¿verdad? Y que ve 7 espigas muy llenas de trigo. Y de repente ve que sale otra espiga con 7 más también, pero dice que no tenían grano y estaban azotadas por el viento, estaban secas. Y se comieron esos granos, se comieron esa mata abundante. Y dice que lo más triste era que quedó de la misma manera, secas, muertas. Y dice que soñaba también unas vacas gordas que salían del Nilo. Y dice que ahí, que cuando salían esas 7 vacas, después salían otras 7 vacas flacas del Nilo. Y se comían a las vacas gordas, dice, y entraban en su vientre, pero quedaban, dice, de la misma manera. Quedaban flacas en extremo. Entonces, al no haber nadie que le interpretara, el Señor orilló todo su plan para que cayera con delante del copero. Y el copero le dice, aquí hay un hombre. Ahora, Señor, me acuerdo de mis pecados y de mis faltas.
Cuando usted, mi Señor, nos echó a la cárcel, dijo, he aquí, dice que allí está un muchacho hebreo. Un muchacho diferente, un muchacho que en su palabra está su delicia y en su ley se medita de día y de noche. Un muchacho que sabe que aunque está aprisionado, dice la palabra de Dios, pero tenemos este de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, dice, mas no desamparados, perseguidos, ¿verdad? Mas no abandonados, dice, en apuros, mas no desesperados, derribados, mas no destruidos. Ese es el Señor que tiene el control de nuestra vida, ¿verdad? Y dice que traen al muchacho, dice que lo rasuran, le ponen otro traje, lo llevan delante del rey y le cuenta el sueño. Me dice, hey, me han dicho que tú puedes interpretar sueños. Dijo, no, de Dios, dice. Dios puede interpretar los sueños. Cuéntelo. Y dice que se lo cuenta y él le da la respuesta adecuada. Le dice, Señor, los dos sueños es un mismo. Y el Dios del cielo le ha querido decir eso para que usted sepa. Dice, pero los dos son los mismos. Vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y dice que de la escasez iba a ser tan fuerte que no iba a quedar recuerdo de esos 7 años de abundancia. Pero no nomás le da eso, sino que también Dios le da la estrategia a este José. Y dice que le dice, hey, dice mi Señor, dice, pero si quiere permíteme darle un consejo. Dice, tome a alguien de confianza y póngalo sobre el reino. Y mande que toda la siembra se ponga el diezmo en el que se guarden los graneros. Y así usted va a tener para poder pasar esos años. Y dice la palabra de Dios que entonces el hombre dice que le dice, hey, ¿a quién encontramos más sabio que este hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses? Dice que le ponen un anillo, le dan una esposa y lo mandan a trabajar. Y José lo podía ver de dos formas, y siempre lo digo, tú puedes ver la vida de dos formas. Lo que va a suceder, va a suceder. No lo puedes arreglar. Pero si tu corazón está confiado en el Señor, tú tienes una salida. Si tu corazón está firme y confiado en el Señor, no importa qué tan oscura sea la noche, porque resplandecen las tinieblas luz a los rectos. Y resplandecen las tinieblas luz a los rectos, porque es lámpara a los pies, ¿verdad? Su palabra, y va alumbrando nuestros caminos. Pero nosotros tenemos que ser esa luz, ser esa sal. Y para hacer esa sal y esa luz tenemos que estar revestidos del Espíritu Santo de Dios, que dice que los que estamos en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y entonces, mira lo que pasó. Allá José era señor de su casa, se puede decir. Gobernaba una casa. Su familia ahí aprendió. Porque él era el que le decía a su papá todos los chismes, ¿verdad? De su casa. Por eso es que todo estaba predestinado hacia allá. Llega a la casa de Potifar y después empieza a gobernar la primera casa. Una casa entera. Él podía quejarse. Él podía decir, no, mis hermanos, me voy a vengar, vas a ver. Y quizás luchó con esos pensamientos. Quizás, pero no, él fue por el lado hasta que él pudo comprender que todo había sido la mano poderosa de Dios que lo había llevado hasta ese lugar. Todo lo que te acontece, hermano mío, es porque el Señor lo ha permitido. Dice la palabra de Dios en esto, del Evangelio, no hay ni cosas malas ni cosas buenas. Lo que pasa es que aquí los únicos que hacemos cosas malas somos nosotros. Y después venimos a echarle la culpa a Dios. A decir que, Dios, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué el otro? Me dijo un muchacho, no, dice, el diablo me está atacando, me dijo. Le dije, oh sí, ¿de qué manera? No, es que parece que el dinero se me va. Entonces lo senté y le dije, a ver, dime, ¿en qué lo gastas? No, es que, mira que me regalaron una moto de cumpleaños y me la dejaron para que yo la esté pagando. Le compré un carro nuevo a mi esposa o a mi mamá. Y mira, tanto de pago del carro. Me acabo de comprar una sala y una televisión
no me alcanza el dinero, yo creo que el diablo me está... Le digo, no seas, él es puertorriqueño, yo lo quiero mucho. Le dije, no seas sinvergüenza, no le eches la culpa a Dios, yo lo aprecio mucho a él. Él me quiere mucho a mí también. Yo le dije, yo le pido permiso a él, le digo, voy a decir, dilo, Jonathan. Ok. Claro, porque muchas veces nosotros nos metemos, o nosotros decimos, en camisa de 11 varas, nos metemos en un mal lugar por nuestras propias fuerzas y tenemos el pago merecido, o cosechamos, viene la cosecha y ahí hay un problema. Y lo más triste es que nosotros decimos, mira, y estoy buscando de Dios. Lo que es verdad que estás buscando y estás sembrando, es verdad. Pero se toma un tiempo para cosechar la palabra, ¿verdad? Porque dice, da fruto en su tiempo. Vas a cosechar primero todo lo malo. El Señor tiene algo que hacer muy grande en nuestras vidas. Porque a pesar, ¿verdad? A pesar que nosotros nos portamos antes, en otro tiempo, en otra vida, vamos así decirlo, de una manera con mucha conciencia de lo que era bueno y de lo que era malo, el Señor viene reparando nuestro camino. Y nunca nos toca pagar lo que merecemos. ¿Por qué? Porque venimos y nos humillamos delante de Él para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y cuando no podemos, venimos y le tiramos esa ansiedad y un día aceptamos al Señor y comenzamos a leer la palabra y empezamos a leer la palabra de Dios y empezamos a ponerla por obra, pero toma un tiempo para tener esa cosecha buena en tu corazón, para que eso empieces a mirarlo. De allí la importancia de la palabra, de estar siempre pegado con el Señor, buscando de Él. Dice la palabra de Dios que, aleluya, ya le moví acá, ya se me fue para otro lado. Ay, Padre, amén. Dice la palabra de Dios, amén. Hablando el Señor acerca de estos tiempos, de todo lo que está sucediendo. El Señor, los discípulos le preguntan que cuándo será, y el Señor, voy a leer el versículo que comenzamos, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. 24, 6 al 8. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero Él estaba diciendo, ¿a quién? A sus discípulos. El Señor te dice en este día, no te turbes si eres mi discípulo. No te turbes si eres mi discípulo. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es verdad que se ve mal. Es verdad que parece que está más oscuro que nunca. Es verdad que pareciera que ya no tenemos salida. Y pareciera que estamos nadando en contra de la corriente. Es verdad, pero es necesario. Es necesario porque el Señor dice que va a probarnos con fuego. Hay que ver si ya es oro. Hay que ver si es oro. Dice la palabra de Dios del arca del pacto, que el arca estaba hecha de madera de acacia. Un elemento que se quema. Un elemento no tan resistente, ¿verdad? Le puede llegar la polilla, le puede llegar la humedad. Mas sin embargo, esa caja, ese recipiente, llevaba consigo la gloria de Dios. Pero para poder tener esa gloria de Dios, esa arca que era de madera de acacia, dice la palabra de Dios que tenía las tablas del pacto, la palabra de Dios en el corazón del hombre. Porque es lo que significa esa arca. Esa arca significa el hombre en sí. Es el hombre. Frágil. Perecible. Y dice que tenía esas tablas adentro. Y tenía también un número, una medida
de pan del cielo, el cual nunca se enmojecía, estaba dentro de esa arca. Vamos así decirlo, en ese tiempo estaba en el corazón del hombre. Y tenía, dice, las varas de almendro, la vara de almendro de Aarón, que aún cortada, ¿verdad? Y puesta en la presencia de Dios, y una vara simple, dice que estaba cortada del árbol, pero estaba echando flores. Y yo no recuerdo si tenía frutos, pero dice que echó flores en una noche. Pero ¿sabes también qué lo hacía verse hermosa esa arca? Yo creo que todos hemos visto documentales de eso, ¿verdad? Que andan buscando que el arca perdida, que... Pero dice la palabra de Dios que esa arca estaba revestida de oro. Estaba laminada de oro. Por eso el apóstol Pablo nos dice que los que estamos en Cristo, de Cristo estamos revestidos. El oro representaba la divinidad de Dios en el hombre. Toda esa frialdad, todo ese color, toda esa madera que se podía polillar, era recubierta de un oro y brillaba. Y dice que allí estaban 2 querubines que tenían 6 alas. Con 2 se tocaban punta a punta así, con 2 se cubrían el rostro y con 2 los pies. Y ahí en medio estaba la gloria de Dios, porque eso así significa, así se miraba como la gloria de Dios bajaba en aquel tiempo y está el Señor así empoderado en su trono. Por eso es que Ezequiel lo ve así. Ve que vienen 4 seres vivientes, dice, porque esa arca, ese cuadro, tenía 2 varas que sobrepasaban, vamos a decir que esta es el arca, y sobrepasaban 2 varas. Y en cada extremo lo llevaba un hombre aquí, un hombre acá, otro hombre aquí y otro hombre acá. Y solo podía ser llevado por sacerdotes que se purificaban en ese tiempo. Pero esa arca en este tiempo simbolizamos tú y yo. Vosotros, dice la palabra, sois el templo del Espíritu Santo, no el edificio. El edificio se puede quemar, las sillas se pueden enmojecer. Esto no tiene un valor, vamos a así decirlo, delante de Dios tan importante. ¿Por qué? Porque de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Porque él la firmó sobre los montes, dice y la sujetó con los ríos. Esta carpeta, esta plataforma, el aire acondicionado, gracias a Dios por todas las comodidades. Pero yo el otro día miraba a un hermano que le hice una videollamada allá en México. Un hermano que el Señor lo levantó, vamos así decirlo. Bueno, se lo voy a decir, yo lo miraba, ese hombre cortaba caña. Y los que cortaban caña no se podían bañar todos los días, porque ellos entran cuando queman la caña. Esa caña queda caliente, ellos están trabajando todo el día cortando caña y se ponen esa caña caliente. No súper caliente, pero sí mantiene cierta temperatura. Imagínate aquel calor abrasador, cortando caña de esos hombres, tiznado ahí. Pedían fiado toda la semana para ir a pagar y la mayoría que pedían era el alcohol. De allí ese hombre le gustaba cantar una alabanza que dice: una llaga podrida era mi vida y tirado entre la basura tú me encontraste. Y no es mentira. Yo recuerdo que cuando llegaba mi madre a evangelizar ahí en ese hogar, yo me acuerdo mirarlo. Yo estaba chiquito como Larissa, yo lo miraba allá en un rincón, ese hermano, en la tierra, en el suelo allá. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es bueno, es misericordioso y dice que todos quieren Él que vengan al camino del arrepentimiento. Todos. Para Él todos tenemos valor. Ahora lo único que ha cambiado Él es su vida, su manera de pensar, su comportamiento. Tiene una célula en su casa, pero yo cuando Él me enseñaba ahí donde yo le dije: hermano, ¿dónde ora usted? Me dijo: aquí, hermano, aquí a un lado de mi cama. Un catre todo viejo, unas tablas, tierra. Y yo digo, ¿cómo le pregunto si se pone una carpetita? Va a decir que no la conoce. Un cojín. Si a lo mejor usan hasta una piedrecita para... Tú no sabes, hermano. No estamos tan bendecidos de parte de Dios. ¿Qué nos hace falta para acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Si el velo ya se rasgó. Solamente proponer en nuestro corazón.
Solamente decir, Señor, aquí estoy, Señor. Señor, los tiempos son malos, es verdad. Es verdad que percibo una luz allá a lo lejos. Yo la veo allá a lo lejos. No la traigo conmigo, Señor, pero Señor, yo quiero esa luz en mi vida. Yo quiero que venga ese Espíritu Santo y more en mi corazón. Ya me cansé, Señor, de andar en tinieblas, de parecer un ebrio, Señor, que me ando tropezando en todos lados. Señor, trae esa luz en mi corazón. Solamente abre tu corazón. Déjalo entrar. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y nosotros pensamos, oh, él está tocando así. No está hablando de esas puertas. ¿Verdad que en los ranchos? Yo recuerdo allá en aquel tiempo no tenían, más antes, no ahorita, no sé, pero no tenían puertas. Llegaban ahí. Albertina, he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo y esta noche te dice, José, déjame entrar, José, déjame entrar. Sergio, déjame entrar. Sergio, aquí estoy. Mijo, ya no sufran más, déjame entrar. Y la puerta está abierta, ¿sabes qué? Porque él es el que abre la puerta y la cierra. Él está gritando desde afuera, Ramiro, déjame entrar, Mónica. Déjame, Jackie. Déjame entrar. Respetuosamente está ahí llamando nomás. Ahí donde tú estás, tú puedes decirle, Señor, callado, mira. Entra a mi corazón. Callado en tu pensamiento. Mano Luis, déjame entrar, Luis. Déjame entrar. Yo quiero entrar. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Y si uno oye mi voz, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Déjame entrar. Pongan sobre sus pies. Aleluya. Toda gloria y honra es tuya, mi Dios. Quiero agradecerte, Señor, una vez más. Ahí donde estás tú, yo quiero que cierres tus ojos. Y si tú quieres dejarlo entrar, García, déjame entrar, te dice el Señor.